Isaías capítulo 6. Me dice un amén cuando lo tienen. Lo tenemos. Quiero en esta mañana compartir con ustedes un mensaje que he titulado Guerra de dos mundos. En las últimas semanas me he estado metiendo muy de lleno en buscar cómo la presencia de Dios transformó las vidas de diferentes personas en la Biblia y el impacto que la presencia de Dios generó en las personas que estaban. La semana pasada había estado repasando y analizando y meditando en la vida de Isaías, pero no en su vida en general, sino en ese encuentro con la presencia de Dios. Isaías le tocó vivir en un mundo complicado, en un tiempo complicado y en un entorno muy complicado. Para que usted se haga una idea de lo complicado que era el entorno en el que vivía Isaías, solo le voy a leer unos cuantos versículos del capítulo 1 de Isaías. Y este es Dios hablando a la nación de aquel entonces. Versículo 5 le dice, versículos 4 le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Abre una interrogante Dios y le dice al pueblo: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Este era el panorama del pueblo, de la ciudad, de la generación en la que Isaías vivía. Esta era la historia en la cual Isaías estaba naciendo, en la cual Isaías había crecido y en la cual Isaías estaba viviendo en el momento cúlmine donde Isaías es levantado por Dios. Pero dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 1, que algo cambia, algo se enfrenta en la vida de Isaías, que es lo que quiero compartirle en esta mañana. Y dice la Biblia que en el año en que muere el rey Usías, que era el rey que estaba en ese momento gobernando el lugar donde Isaías vivía, en el momento en el que él muere, en la vida de Isaías pasa algo. En la vida de Isaías hay un encuentro y dice que Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo. Y que por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y sabe, mi hermano, mi hermana, Isaías está en una generación perversa, en un pueblo perverso, en una ciudad perversa, en un tiempo perverso, en un momento de iniquidad pleno,
en un momento donde nadie se acordaba de Dios. Pero mientras todo mundo estaba mirando lo que sucedía, lo que acontecía en el mundo real, Isaías supo meterse en la presencia de Dios. Ahora, la Biblia nos declara y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes. Pero ¿cómo nos cuesta entenderlo? ¿Cómo nos cuesta entender que todo lo que pasa aquí en esta tierra tiene un segmento en la vida espiritual? Y que todo lo que acontece aquí está aconteciendo de alguna manera en un campo espiritual. Nos encontramos a Daniel orando y pidiéndole a Dios una respuesta. Y Dios envía la respuesta, pero dice la Biblia que los príncipes de Persia empezaron a pelear con el ángel para que no llegara la respuesta a Daniel. 21 días. Mientras Daniel oraba, los ángeles estaban peleando contra las potestades para que la respuesta de Daniel llegase. Y mientras Daniel seguía orando, se estaba librando una batalla en el campo espiritual en el cielo. Había una oración de un hombre justo en la tierra, pero había una batalla espiritual en el cielo. Y si nosotros lográramos dimensionar esa batalla de dos mundos que se ejerce en la vida diaria, entenderíamos y ganaríamos muchas batallas que hoy perdemos por no comprenderlo. Porque peleamos en la carne, pero olvidamos la parte espiritual. Olvidamos que en el cielo se libran muchas batallas que nosotros estamos esperando que en la tierra se implanten. Y mucha de la guerra espiritual que tenemos que ejercer tiene que ver precisamente con la adoración que hacemos. Cuando usted y yo sabemos adorar, los cielos se impactan, los cielos se tuernan y los cielos van a estremecerse porque usted está sabiendo entrar en la presencia de Dios. Y cuando usted entra en la presencia de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Pero queremos ganar las batallas sin entrar a la presencia de Dios. Queremos que las cosas cambien sin que la presencia de Dios transforme nuestra vida, nuestras casas, nuestros lugares. Queremos que las cosas sean transformadas, pero que la presencia de Dios no empodere ni nuestra vida ni el lugar donde estamos. Pero Isaías no hace eso. Isaías está en un punto, en un momento en que se encuentra de frente con la presencia de Dios. Y si usted lo ve, Isaías lo revela en lo que está viendo. Isaías no está en el cielo, Isaías no está a la par del Dios, pero está viendo todo lo que está aconteciendo en el campo espiritual. Está viendo el trono de Dios, está viendo los serafines, está viendo la adoración, está escuchando el canto. Y escucha cómo los serafines cantan: Santo, Santo, Santo. Él está conectado con la presencia de Dios en un mundo muy diferente al actual. Él está en una realidad, pero su vida espiritual está en otra. Su presencia está conectando con la presencia de Dios. Su espíritu está haciendo conexión con el espíritu de Dios. Si usted, como cristiano o como cristiana, entiende eso, cuando usted está adorando, usted sabe que su adoración aquí está impactando en el cielo, y hay algo que se está moviendo en el cielo que usted no lo va a ver aquí a menos de que usted se conecte con la presencia de Dios. Amén. Porque usted no vino a adorarme a mí. Usted no vino a adorar al que está a su lado. Usted no vino a cantarle al que está a su lado. Para que usted logre cantarle al que le va a cantar, usted tiene que conectar con su presencia. Usted tiene que adorarle como tiene que ser y tiene que conectar con la presencia de Dios y entender que hay otra instancia, hay otro mundo que es el mundo espiritual, que es donde realmente nuestro espíritu puede conectar con su espíritu, y hay una conexión que lleva a la adoración y a la transformación. Isaías toma ese entorno. Isaías se topa con la presencia de Dios. Isaías topa con la presencia de Dios de una manera tan profunda que dice la Biblia que los dinteles del templo se estremecieron, tembló. Un impacto natural de algo que se estaba ejerciendo en el mundo espiritual.
Ahora el impacto estaba en su vida. Ahora el impacto estaba en su lugar. Y hay algo que Isaías menciona que tenemos que tomar muy en cuenta. Dice la Biblia que en el versículo 5, que Isaías, en el momento en que todo el templo se estremece, en el momento en que la gloria de Dios desciende y mueve todo el impacto natural, Isaías dice: estoy muerto. Léalo conmigo, versículo 5. Ay de mí que soy muerto. Isaías se topa con la presencia de Dios y dice: morí. Hasta aquí llegué. Se acabó. Soy muerto. ¿Por qué soy muerto? Y siga leyendo conmigo. Dice la Biblia que Isaías dijo: porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Pero agrega una frase: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué vio Isaías? Al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué vio Isaías? Al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías no estaba en el cielo, pero había logrado conectar con la presencia de Dios de tal manera que había visto a Dios. Había logrado conectar de tal punto que había podido ver a Dios en toda su plenitud. Mi hermano, se había salido de su instancia natural, se había salido de su conocimiento natural y había logrado una conexión espiritual tan profunda que había conectado con la presencia de Dios. Mientras él adoraba en la tierra, él podía ver cómo la adoración se llevaba a cabo en el cielo. Mientras él adoraba en la tierra, él podía ver lo que estaba aconteciendo en el cielo. Y cuando Isaías empieza a ver lo que está aconteciendo en el cielo y empieza a verlo a los ángeles hablar y decir: santo, 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 Isaías se examina a sí mismo y dice: estoy muerto. ¿Por qué? Porque soy pecador. Porque soy un hombre inmundo de labios. Porque habito con un montón de personas pecadoras. Porque aquí todo mundo se ha apartado de Dios. Y si la presencia de Dios descendió, estoy muerto. Mi hermano, cuando la presencia de Dios cae, las vidas son transformadas. Cuando la presencia de Dios topa con alguien, ese alguien es transformado. Lo vimos en Saulo, lo vemos con Moisés, lo vemos con Pedro. Cuando la presencia de Dios toca con una persona, la persona nunca va a ser igual. No es el mismo malcriado, no es el mismo insolente, no es el mismo rebelde, no es la misma persona agresora, no es la misma persona odiosa, no es la misma persona repugnante. Cuando la presencia de Dios topa con una persona, esta persona es transformada por su presencia, porque su vida es confrontada con la santidad de Dios. Y alguien dice hoy: es que pecador era Isaías. No, mi hermano, no es si Isaías era pecador o no. No es si Isaías tenía un pasado pecador o no. No es como muchos han querido interpretar. Claro, él hablaba de que era inmundo de labios porque tenía malas palabras en su vocabulario. No es como tal vez se ha querido interpretar y decir: claro, es que él hablaba mal, por eso tenían que transformar sus labios. No tiene que ver con el pecado de Isaías. Tiene que ver que no importa cuán bueno usted se crea, no importa cuán bueno usted crea que es, cuando usted se encuentra con la presencia de Dios, tenga algo por seguro: usted se va a sentir inmundo, usted se va a sentir pecador, usted se va a sentir impuro, usted se va a sentir indigno, porque ante la presencia de Dios, nuestra justicia es un trapo de inmundicia. Pero para eso tenemos que caer a la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, muchos de nosotros no entendemos que es necesario para que su vida transforme, para que su vida cambie, que usted se encuentre con la presencia de Dios. Usted puede ir a la iglesia, usted puede buscar en la Biblia, usted puede hacer lo que usted quiera, pero hasta que usted no se tope con la presencia sublime de Dios y entienda que lo que usted libra acá es una batalla que se está librando en el mundo espiritual, hasta que usted no entienda que lo que usted haga acá tiene que impactar en el cielo, que es a Dios a quien usted
usted tiene que convencer no es al hermano que está a su lado, no es al pastor, no es a los líderes, no es a sus vecinos. A quien usted tiene que convencer y a quien usted tiene que impactar es a Dios en los cielos a través de su presencia. Y usted, para que haga eso y yo para hacer eso, tenemos que encontrarnos con la presencia de Dios. Pero hay algo interesante en la vida de Isaías. La Biblia declara que mientras Isaías está en ese periodo de adoración, en que no se logra diferenciar entre su instancia en la vida natural y su instancia en la vida espiritual, porque él está en la tierra, pero está viendo la adoración en los cielos. Él está en la tierra, pero tiene una visión de lo que está pasando en el cielo. En ese momento en el que Isaías está conectado con lo que está pasando en el cielo y con lo que está pasando en la presencia de Dios, Isaías ve un ángel descender. Y ese ángel trae un carbón encendido. Y dice la Biblia que ese carbón fue tomado del templo con unas tenazas y fue traído. Y si usted lee el versículo 6, dice la Biblia, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y dice la Biblia que en ese momento tocó la boca de Isaías. Este ángel bajó con un carbón encendido del templo, cogió el carbón y lo llevó hasta la boca de Isaías. Y Isaías ve cómo sus labios son tocados por el carbón encendido que el ángel traía. Está la adoración, está la compenetración, está la conexión que Isaías había logrado hacer con la presencia de Dios, que él está mirando cómo un ángel viene del cielo, toma un carbón encendido del templo y lo lleva directamente a su boca y toca sus labios. Pero mi hermano, lo interesante de todo esto es lo que Dios le dice a Isaías. Y dice la Biblia que la frase de Dios es clara. Le dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Pero sabe, mi hermano, mi hermana, era muy fácil decir, Isaías, tu pecado es perdonado. Jesús levantó a aquel paralítico y estando ahí le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente lo cuestiona y le dice, ¿quién es usted para perdonar pecados? Dijo, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Y sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo, toma tu lecho y anda. Era muy fácil para Dios decir, tu pecado es perdonado. Porque sabe, todos nosotros pecamos, mi hermano, mi hermana. Hay gente que trata de decir, oh, yo soy muy bueno. Oh, yo soy gran persona. Oh, yo soy excelente. Pero le cuento algo, mi hermano, mi hermano. La Biblia dice que aquel que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Por consiguiente, usted ha pecado, yo he pecado. Vivimos buscando la santidad de Dios, pero somos imperfectos. El problema de Isaías no era el pecado. El problema de Isaías no estaba en el pecado, porque si hubiera estado en el pecado, Dios hubiera agarrado el carbón, se lo pone en su boca y le dice, tu pecado ha sido limpio. El pecado no era el problema de Isaías. El problema de Isaías era el primero. Por eso Dios se voltea y le dice, Isaías, tu culpa es quitada. Tu culpa es quitada, Isaías. ¿Sabe, Isaías? A partir de hoy, olvídate de la culpa. Olvídate de lo que hiciste. Olvídate de tu historia. Olvídate de tu pasado. Olvídate de lo que hayas hecho. Tu culpa es quitada y limpiado tu pecado. Es quitada tu culpa.
Mi hermano, yo me he dado cuenta en mi caminar en el Señor que el problema más grande que tenemos los seres humanos cuando venimos a Cristo es la culpa. Dios nos perdona, pero ¿quién nos perdona? Si nosotros mismos pasamos todos los días cuestionándonos, atacándonos y señalándonos. A veces decimos, pastores, que la gente me cuestiona. No, el problema no es la gente. El problema no es que las personas del frente estén diciendo que tú no eres apto, que tú no eres idóneo, que tú no tienes lo que necesitas, que tú no tienes lo que Dios quiere, que tú no eres capaz de hacer lo que Dios te mandó a hacer. El problema no es la gente que está a tu alrededor martillando una y otra vez para decirte que no eres buena, que no eres bueno. El problema no es la gente que está alrededor tuyo para decirte que eres un fracasado o una fracasada. El problema no es la gente que está alrededor tuyo para decirte si tú tienes o no un problema. El problema no son las voces que se están levantando alrededor tuyo. El problema es la tuya que se está levantando de adentro. El problema es si usted se cree culpable o no. El problema es si usted se cree capaz o no. El problema es si usted cree tener lo que Dios ocupa o no. El problema es qué cree usted basado en su historia. Porque sabe qué es lo que nos martilla de nuestros pecados, no son nuestros pecados. Porque dice la Biblia que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Su sangre fue vaciada en la cruz del Calvario, gota tras gota, para que su pecado fuera limpiado. Pero el problema no está en si es limpiado el pecado, el problema es quién nos quita la culpa. No es usted el que anda, pero oiga, ¿y si alguien sabe todos los errores que cometí? Veo madres pensar, ¿y si mis hijos se dan cuenta de todo lo que he hecho? ¿Con qué cara los veo? Veo hijas pensar, ¿y si mi mamá se da cuenta de todas las tonteras que voy haciendo? ¿Qué cara le hago? Pero ¿sabe qué? También veo gente que piensa que cuando viene a Dios, Dios está viendo su culpa. Y Dios está viendo su historia. Y Dios está viendo todo lo malo que ha hecho. Y Dios está pasando la película. Ajá, ok, perfecto. Ajá, te acercas a mí. Vení, quiero ver su historia. Vamos a ver qué ha hecho usted para ver si merece o no merece. Y resulta que Dios dice, a mí no me interesa tu historia. A mí no me interesa tu pasado. A mí no me interesan tus errores. A mí no me interesa cuánto has fallado. A mí no me interesa cuán imperfecto eres. No me interesa tu historia. Tu historia yo la clavé en la cruz del Calvario. Tu historia yo la borré en la cruz. Todo el acta de los decretos que estaba escrita en tu nombre fue quitada, fue eliminada. Yo quité todo lo que estaba ahí escrito para que tú no te estés culpando por lo que algún día hiciste mal. Yo lo borré, lo quité, lo limpié, lo crucifiqué en la cruz para que nadie más lo pueda traer a flote. Pero usted y yo insistimos en culparnos. Escúchese hablar. Y va a ver que su juez más grande es usted mismo. Mi hermano, mi hermana, no se trata de capacidad. Ni siquiera se trata de ser idóneo. Porque cuando yo veo los llamados de Dios a través de la Biblia, Dios llamó personas que impactaron su presencia, no personas idóneas. Pedro no era idóneo. Moisés no era idóneo. Saulo no era idóneo. Pero sí fueron hombres y mujeres que supieron impactar su presencia. Que supieron hacer algo que impactó el corazón de Dios. David era un hombre extraño. Sus acciones eran acciones extrañas. Su comportamiento, humanamente, pudiéramos decir un comportamiento erróneo. Pero aún así Dios dice, ¿saben? ¿Quieren saber algo de David? ¿Quieren saber algo de él? No hay nadie que tenga el corazón como el mío,
que no sea David. Él sí tiene un corazón como el mío. Porque Dios borra culpa. Si usted y yo hubiéramos vivido en el tiempo de David, hubiéramos que David, olvídate, eso es un asesino, eso es un adúltero, ese hombre es un mentiroso, es un engañador, es un falsante, es un hipócrita. Pero la voz del cielo decía, ese hombre tiene un corazón como el mío. Ese que usted critica, wow, impacta mi presencia y sabe llegar a mi corazón, me conoce. Pero mi hermano, mi hermana, ¿cómo nos cuesta soltar la culpa que llevamos por dentro? ¿Cómo nos cuesta liberarnos de la culpa que nos impacta y que nos golpea desde adentro, desde las entrañas, desde lo profundo del ser? ¿Cómo nos cuesta soltarnos de toda esa culpa, de los errores que hemos cometido en el pasado y que venimos arrastrando no de un año, no de 2, no de 3, no de 4? Hay vidas de por medio, hay años de por medio. Hay gente que tiene 40 años arrastrando situaciones de sus errores del pasado que no pueden soltar. Y Dios no puede levantarte. Dios no puede usarte. Dios no puede llevarte a donde quiere llevarte si tú sigues marcando tu vida con la culpa, con el pecado del pasado, porque tu historia tiene partes que te dan vergüenza. Porque tu historia tiene partes que simple y llanamente no dejan de martillar la culpa. Y Dios necesita poner un carbón encendido en tu boca y decirte, cierra la boca. La próxima vez que vayas a hablar de ti mismo, la próxima vez que vayas a hablar de ti misma, habla entendiendo que yo quité tu culpa y tu pasado, tu historia ya no va más, ya no está más. Y nadie va a poder volver a repasar el pasado de tu vida porque yo lo he quitado de ahí. He quitado tu culpa y he limpiado tu pasado. He quitado tu culpa y he limpiado tu pecado. Y sabe, mi hermano, a mí me encantan los llamados de Dios. Me impresionan mucho. Los amo. Y los profetas actuales les encanta declarar llamados. Así dice el Señor, yo te he levantado y te he puesto. Y esos llamados son hermosos. Te inflan el pecho. Pero me he dado cuenta a través de los años en el Señor que los llamados verdaderos de Dios no son así. Son encuentros a veces hasta tormentosos, complicados, donde los hombres y mujeres de Dios que encontraron con su presencia y recibieron un llamado, nunca se sintieron capaces, nunca se sintieron dignos y nunca se sintieron contentos de recibir el llamado. El llamado de Saulo fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¡Wow! ¡Qué hermoso llamado! El llamado de Moisés fue, Señor, ¿no escuchas el llanto de tu pueblo? Sí, claro, para eso te tengo acá, tú vas a ir. No, yo no soy capaz. El llamado de Isaías fue, la presencia de Dios cae y dice, estoy muerto. Morí. Y podemos seguir hablando de llamados. Cuando tenía escasos 14 años, empecé a recibir visiones de Dios, de lo que Dios quería que yo hiciera. Y solo una cosa tenía claro. Dios me estaba llamando a dirigir jóvenes. Pero nadie creía en mí. Y lo peor de todo es, yo tampoco creía en mí. Y yo decía, sí, yo sé. Pero Dios no me puede usar.
No soy la persona más óptima, no soy la persona más idónea, no tengo lo que se ocupa. Y siempre, y les he dicho en algunas ocasiones, cuando Dios me abrió la puerta para dirigir jóvenes, uno espera un llamado así. Dios te ha levantado, te ha llamado y te ha puesto para qué. Pero yo les he contado, mi suegro se acercó y habíamos recién fundado la iglesia, teníamos como 2, 3 meses de haber fundado la iglesia. Y me dijo, Eddie, hay que levantar jóvenes. Tú vas a ser el líder. Y agregó la siguiente frase, y siempre me dice que no lo he perdonado por aquello. Y agregó la siguiente frase, no es porque sepas, ni porque tienes la capacidad, ni porque sos el idóneo, es porque no hay otro. Yo le dije, gracias por el voto de confianza. Se lo pueden preguntar, se lo va a repetir. Eso sí, agregado le va a decir, sí, todavía no me ha perdonado. Son de esos llamados maravillosos donde usted se levanta y usted dice, yes, Dios me ha levantado, Dios me dio lo que ocupaba, tengo lo que necesito. Pero en ese llamado, Dios estaba levantando a un joven inseguro, con problemas de autoestima, con un pasado espantoso. Y de alguna forma el carbón encendido estaba bajando sobre esa boca, diciendo, quito tu culpa y limpio tu pecado. Y te quiero usar. No es tu historia. No es cómo está tu corazón. Es que yo te quiero usar. Y yo te voy a usar. Y miles de veces, y muchas mañanas, y muchas noches me levanté y dije, Señor, yo no tengo lo que tengo que tener. Pero a Dios le plació. Y Dios dignó de eso. Y fue duro. Fue un caminar completamente duro. Y cuando por alguna forma de Dios, digamos que ya había logrado amansar el caballo y había logrado aceptar que Dios había decidido usarme sin importar mi historia, sin importar los miles de errores que había cometido, sin importar todo lo que podía haber puesto para decir, no soy la persona idónea para eso. Cuando por fin estaba en el punto de aceptar que podía ser un buen líder de jóvenes, Dios me dijo, no te quiero ahí. Te quiero llamar al pastorado. Y yo dije, no quiero. Y me negué. 7 meses me negué. Y tampoco recibí una palabra de Dios que dijera, yo te he levantado por pastor para esta iglesia. Recibí otra vez una palabra de mi suegro, sentados en la mesa. Me dijo, Eddie, me voy a ir para la Alajuela. ¿Te quieres quedar con la iglesia? Y yo le dije, pastor, no quiero. No creo que tenga la capacidad. Ponga a cualquier otro. Ahí está Julano de tal, ahí está el otro, ahí está el otro. Y así se hizo. 6 meses después, la iglesia estaba en crisis. La gente se había ido. Y yo les he contado muchas veces, yo regresé a la iglesia. Y estando la iglesia en crisis, mi suegro volvió a hablarme del tema y me dijo, ¿por qué no te dejas la iglesia? Y yo le dije, ve, hagamos una cosa, yo voy a tomarla y voy a pastorearla. Más mal de lo que ya le va, no le puede ir. Yo voy a sostener la iglesia mientras se estabiliza y usted consigue un pastor. Cuando usted consiga un pastor, me avisa.
Yo había escuchado a Dios hablar muchas veces sobre mi llamado pastoral, pero mi historia pesaba más fuerte. Mi pasado pesaba más fuerte. Las cosas que yo había vivido pesaban más fuerte. Y eso no me dejaba aceptar que Dios pudiera querer usar a una persona como yo. Y cuando empecé a pastorear y empecé a sobrellevar la línea del pastorado, topé con gente. Nunca se me olvida, había en la iglesia dos viejitas. Hermana Cecilita es una que siempre ha acompañado conmigo y me ha soportado. Y había otra señora mayor, una señora nicaragüense, morena. Nunca se me olvida, recién tomando yo la iglesia, no tenía ni 6 meses de haberla cogido, se me acercó, me tocó la cabeza. Me dijo, mijito, ustedes saben que las señoras mayores lo tratan a uno como si uno fuera un bebé. Mijito, usted lo que necesita es que alguien le ponga las manos encima a ver si acaso tiene algo de unción. Yo deseaba agarrarle la misma mano y retorcerle el pescuezo. Eso se clavó hondo en mi pecho. Yo ya batallaba con mi historia, pero eso, como dicen popularmente a la historia, al mejor estilo Jafet, pegó fuerte. Pero nunca hay que darse por menos. Yo me volteé donde la señora y le dije, gracias. Yo sé que Dios, si me puso, me va a capacitar. Y en eso se acercó otro muchacho que estaba, un muchacho ya mayor. Me dice, yo no entiendo, dice, ¿por qué Dios te llamó? Yo soy mejor capacitado que tú para el puesto. Y como ya la señora me había tocado el ego, y ya lo que me había tocado era el ego, no la unción, era el ego. Yo me volteé y le dije, sí, no sé, pero fijo debo tener algo que usted no tiene. Porque si usted lo tuviera, Dios lo hubiera llamado a usted y no a mí. Pero no te llamó, brother. Lástima. Pero es fácil cuando estás enfrente sacar la casta. Pero fueron muchas noches que me fui a pensar y le dije, Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿estás seguro que me quieres usar a mí? ¿Estás seguro, Señor, que yo tengo algo que te puede ser útil? ¿Estás seguro, Señor, de eso? Y recuerdo que la iglesia venía en picada, caída libre. Ahora Cecilita puede dar fe de eso. Cada día habían más sillas y menos gente. Y yo cada día oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿estás seguro que me quieres abusar a mí? Yo me quito. Yo me hago a un lado. Nunca he anhelado púlpito, nunca he anhelado predicar, no me interesa. Yo me hago a un lado, Señor, ¿estás seguro que quieres usarme? Y ya muy traumado por el comentario de la señora, más todo lo que estaba aconteciendo, yo recuerdo plenamente que oré al Señor muy plenamente y le dije, Señor, vamos a hacer un trato usted y yo. Yo no puedo con mis culpas y voy a seguirme causando daño. Si tú me llamaste, usted y yo vamos a hacer un trato. Antes que finalice el año, tú vas a tener más gente en esta iglesia y yo no voy a mover un dedo para que eso pase. Y me senté culto por culto a hacer eso, sentarme a ver pasar el tiempo. Cursaba el mes de julio, yo había dado tiempo hasta diciembre. Yo les he contado esta historia. Yo batallaba con mis culpas, con mis problemas,
con mi historia. Y tenía una guerra interna con que Dios dijo, yo te voy a levantar y te voy a usar. Septiembre. Yo llego a un culto en la mañana, acostumbrado a ver a la hermana Cecilita sentada ahí atrás, nada más que no rodeada de mucha gente. Y acostumbrado a que la iglesia empezaba a verse un poco más llena cuando llegaba yo, y llegaba mi esposa, y llegaba mi familia. Y unos cuantos hermanos que llegaban siempre tarde. Y en esa fecha yo llegué. Y había un montón de gente en la iglesia. Estaba Cindy, estaba Katy Camareno, estaba el pastor Camareno, estaba Pili, estaba Katy, estaba Gustavo. Y yo dije, ¿quién es esta gente? Y yo dentro de mí dije, ¿quién se le ocurre hacer un culto unido sin mi autorización? Y después me acordé que no tenía líderes. Digo, no tengo líderes, ¿quién lo va a hacer? Como era normal, saludé a la gente y todo. Y yo seguía un poco extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quiénes son? Hasta que el pastor Camareno me contó cuál era la historia. Y yo, a ver vos. Y como había una culpa interna, yo decía, ahorita se van igual que todos los demás. Y nunca se me olvida que sí, algunos empezaron a desbordar y se fueron. Todavía recuerdo algunas palabras de esas. Había una hermana, no voy a decir el nombre, pero me dice, ni crea que me estoy quedando en la iglesia, solo estoy examinando a ver si me gusta. Y yo, ay, como si yo lo hubiera invitado. No le canto con el cuento. Diciembre llegó, la iglesia había crecido. Cerrando diciembre yo tuve un sueño. Hay un hombre que toda la vida yo he admirado por su predicación. Me gusta como él, como orador. No comparto muchas cosas que él hace, pero me gusta su forma de oratoria. Y ha sido desde mi infancia un referente muy fuerte en muchas cosas de lo que he aprendido. Y es Dante Gebel. Y yo recuerdo que tuve un sueño. Y yo estaba en un lugar, en un lote baldío. Y él estaba conversando con un hombre que no conozco. No sé quién es. Pero en el sueño ellos dos están conversando. Y están hablando y dicen, bueno, aquí vamos a construir la iglesia, ve, aquí va a quedar esto, aquí vamos a poner tal cosa, aquí vamos a poner tal otra, aquí va a ir el edificio principal, aquí van a estar las aulas, aquí va a estar el salón, aquí va a estar. Y estaban conversando sobre una iglesia que iban a construir, un lote baldío y era grande. Yo sé dónde está ese lote. Y como todo buen vina, me acerqué. En el sueño, yo me acerco. Y él se voltea y me dice, tú vas a pastorear acá. Y yo entendí que ante mi resistencia, Dios insistía en llamarme. Y fue la primera vez que acepté que a pesar de mi historia y a pesar de que muchos podían ser personas que estaban en desacuerdo, a Dios en su gracia y misericordia se le había placido llamarme. Y Dios había dicho, te voy a usar. No por lo que eres, no por lo que tienes, te voy a usar porque yo te escogí. Y no me interesa tu historia. Y no me interesa tu pasado. Y no me interesan tus errores. ¿Y sabe por qué me identifico con la vida de Isaías? Porque Isaías llega a ese punto donde Isaías le dice a Dios algo que usted y yo posiblemente no entenderíamos. Yo hubiera deseado, y le puedo garantizar que Isaías hubiera deseado, que Dios le hubiera dicho, te he llamado, te he escogido, he apartado tu vida para que seas profeta de Dios.
Pero la Biblia no dice que Dios llegara y le dijera a Isaías, te he escogido, te he llamado y he separado tu vida para ser profeta a las naciones. No, la Biblia dice que Dios llegó y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y sabe, mi hermano, yo creo que Isaías, en el momento en que escucha la voz de Dios, ¿y quién enviaré? ¿Y quién irá? Isaías debió haber volteado a ver para atrás y dice, como que aquí no hay. Aquí no hay nadie. Y después como que le cae la peseta y dice, yo. ¿Y si voy yo? Y vea lo que dice el versículo 8. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios no le dijo a Isaías, Isaías, yo te escogí por profeta. Dios le dijo a Isaías, ¿a quién envío? Fue Isaías el que dijo, aquí estoy. Fue Isaías el que levantó la boca y le dijo, Señor, aquí estoy. No voy a dejar que la culpa me quite, no voy a dejar que el pecado me estorbe, no voy a dejar que mi historia siga martillándome. Aquí estoy. Envíame a mí. Y Dios levanta su voz y dice, anda y di a este pueblo, oíd bien. No entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Dios le dijo a Isaías, vaya. ¿Has entendido, Isaías? Ve. ¿Ya entendiste, Isaías? Yo te quiero usar. Ve. Quité tu culpa para poderte usar. Pero quiero que seas tú el que lo entiendas y que seas tú el que aceptes y que seas tú el que digas que quieres ir. Yo no te quiero mandar hasta que tú entiendas para qué te llamé. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha llamado para cosas grandes. Y no te estoy hablando como acostumbran a hablar los profetas, generalmente hablando. No, Dios cuando fundó todo tu cuerpo en el vientre de tu madre ya tenía un propósito para tu vida. Y ese propósito nada ni nadie lo puede destruir excepto tú mismo. Y hay personas aquí que Dios levantó con grandes propósitos que no han surgido a lo que Dios levantó simple y llanamente porque su culpa no los deja caminar. Porque su pecado no los deja caminar. Porque su historia pesa más que lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y hoy es tiempo de que Dios toque su lengua con un carbón encendido y le diga, basta de hablarme de tu pasado, basta de hablarme de tu historia, basta de hablarme de tu culpa, porque yo lo que quiero es que tú me digas, aquí estoy, envíame. Lo demás yo lo he quitado. El pastor, no me siento capaz, tranquilo. La primera característica de un llamado es que nunca se va a sentir capacitado. Como pastor he aprendido que cuando alguien me dice, pastor, yo tengo lo que usted ocupa, ese no sirve. Pero cuando yo topo con alguien que me dice, no, sabe, yo no, ese es. Porque cuando Dios te llama, usted va a sentir miedo de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Te va a romper el ego. Cada vez que Dios me manda a hacer algo, ¿sabe qué siento yo? Pánico, pavor, miedo. Pero yo digo, Señor, si tú me llamaste, tú sabrás qué vas a hacer. Cada día que se acerca más el salir de este lugar y comprar un edificio, me da pavor. Hay noches enteras que me levanto y le digo, Señor, ¿tendremos lo necesario para ese paso? Señor, ¿y si tal cosa? Señor, ¿y si tal otra?
Y después digo, Señor, hasta aquí me has traído y hasta aquí me ha ayudado Jehová, tú me vas a acompañar. Voy hacia adelante. David tuvo pánico cuando iba a traer el arca al templo. Por eso la dejó de Obed-edom. Cada vez que tú vas a topar con el llamado de Dios, te va a dar pánico. ¿Y sabe por qué? Porque te vas a cuestionar tu historia, tu capacidad. Pero recuerda, Dios no llama a tu capacidad. Y Dios no llama por tu historia. Dios llama por tu corazón. Y lo único que quiere es que tú le digas, Señor, aquí estoy. Si tú puedes hacer algo conmigo y te sirvo, aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Haz conmigo lo que quieras hacer. Haz conmigo como tú determines.